Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no importa dónde nos esté viendo y a qué hora nos esté viendo. Agradecemos mucho que nos dispense tu atención. En Vida, Iglesia y Sociedad queremos ser un espacio donde tú y yo podamos compartir asuntos que tienen que ver con tu vida, la manera en que estamos viviendo, tu conexión con la iglesia y cómo desde la iglesia es impactada la sociedad, de tal manera que la sociedad en la que nos ha tocado vivir pueda ser un ejemplo de cumplir y hacer la voluntad de Dios. Quiero aprovechar este espacio de los últimos días de diciembre para advertirte sobre algunos aspectos de la vida que hacen y que nos convierten a nosotros en hombres y mujeres en crisis muchas veces, crisis que no la buscamos nosotros, sino que nos llegan de cualquier manera. Quiero darte en el día de hoy algunos consejos que tú puedes usar, sobre todo porque aunque tú no seas un creyente en el Señor Jesucristo y aunque tú no estés militando en una iglesia, pero en tu corazón Dios ha sembrado la conciencia, ha sembrado su presencia de tal manera que aunque conscientemente tú no te muevas en esa dirección, inconscientemente lo haces. Hay en algún momento en el que en una situación crítica tú miras hacia el cielo y dices, si es verdad que tú estás ahí, yo espero que tú hagas algo por mí. En ese momento tú estás reconociendo que Dios es verdadero, que Dios es real. Entonces yo quiero mm, recomendarte, en medio de la crisis, primero, mantente enfocado en la presencia de Dios. Porque sea que te resulte claro o no, Dios está ahí. En la canción de Siderata lo dice claramente, mantén buena relación con Dios o cualquiera que sea tu idea acerca de Él, porque sea que te resulte claro o no, el universo marcha como debiera. En pocas palabras, sea que tú seas consciente o no, la presencia de Dios está ahí, tú no estás solo. Así que en medio de la crisis, no importa la naturaleza que ésta sea, no importa cuál sea el ribete que haya tomado tu crisis, sea económica, de salud, familiar, relacional, de cualquier naturaleza, enfócate en la presencia de Dios, porque Él está presente. Ese sentido de presencia de Dios, de tu saber que no estás solo, que no estás sola en medio de la crisis, te genera una fortaleza que te permitirá a ti hacer frente a esa crisis con las herramientas que de antemano Dios ha puesto en ti. Dios nos ha dotado con dones, con destreza, con talento, que son para usarla en la cotidianidad de la vida, no importa que nos sean favorables o que nos sean adversas. Las crisis son esas situaciones adversas que están ahí, pero que tú no estás solo para vivirla. De tal manera que nuestro primer consejo en esta ocasión es mantente enfocado en Dios. Y la segunda o el segundo consejo que quiero darte es justamente que tú te mantenga firme en la promesa que Dios ha hecho. Jesús está despidiéndose de sus discípulos y le dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú miras a tu alrededor, te das cuenta que el mundo sigue girando y Él ha dicho
que Él estará contigo, Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no se ha acabado, entonces la promesa que Él nos ha hecho de que estará con nosotros es firme. Los hindúes tienen una expresión que dice, al final todas las cosas estarán bien. Al final las cosas estarán bien. Si no están bien es porque el final no ha llegado. Y a mí me gusta y la vi en una película y siempre me genera cierto sentido de humor. Pero la verdad es esto. Es coincidente con la promesa de la presencia de Dios en nosotros y con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos manda y nos dice, hagan, vayan, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo, enséñenle a que guarden estas cosas y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Dios en su misericordia nos ha garantizado que su presencia está en nosotros, pero que su promesa por la fidelidad de Él van a cumplirse, no importa la circunstancia por la que tú y yo estemos pasando. Dios en su misericordia, Dios en su infinita misericordia e inmerecida para nosotros, nos garantiza su presencia y su promesa se han de cumplir a favor nuestro. Lo tercero es enfóquese en la oración. La oportunidad de orar nos permite a nosotros tener una conversación con Dios en la que tú puedes expresarle a Él de manera clara y contundente cómo tú te sientes y qué es lo que sientes. Dios no nos pone límite de cómo nosotros hablemos con Él, de cómo nosotros les expresemos a Él lo que nosotros estamos sintiendo. No, muy por el contrario. Si tú vas al libro de los Salmos, tú te encuentras a David expresando su dolor, expresando su angustia e inclusive expresando su queja en un momento determinado. Ese tiempo de oración, que es una conversación con tu Dios, que es una conversación con tu Creador, te abre la oportunidad a que tú mismo te escuches lo que tú estás diciendo, lo que tú estás hablando. Pero lo importante de hablar con Dios, de tú pedirle a Dios, es que tú nunca le pedirías a alguien que no crea que tiene la capacidad para responderte. Es obvio que cuando tú entras en este tiempo de oración, tú estás convencido que Dios puede escucharte y que Dios puede responderte. No, nosotros no vamos a hablar, nosotros no vamos a ir a tocar una puerta de alguien a quien tú no tengas la confianza o la fe, la esperanza de que va a responder a tu favor. Eso es la oración. La oración es una conversación de fe en la que yo deposito mi esperanza en aquel que yo sé que me está escuchando, en aquel que yo sé que ha abierto espiritualmente esta puerta, este medio de gracia que es la oración para escucharme a mí. Cuando yo voy delante de Él, cuando yo le expreso a Él lo que yo quiero, cuando yo anuncio delante de la presencia del Señor lo que yo quiero que Él haga conmigo, yo estoy haciendo un acto de fe y mi Padre que está en los cielos entiende que yo estoy abriendo mi corazón con Él, porque Él, dice el autor de los Hebreos, que Él se alegra con tu fe. Él se alegra con mi fe, porque es imposible que tú y yo agrademos a Dios sin fe. Por lo tanto, la oración es un acto de fe. Es un vehículo que tú usas en el que te montas y llegas a la presencia de Él y le dice, aquí yo estoy. Tú llegas delante del Señor con tu situación, porque la oración es eso, venir al desnudo delante del Señor, con lo que eres, como eres, con lo que sientes y con lo que necesitas. Y Él está presto para escucharte. Cuando tú hablas con Dios mediante la oración, tú haces una declaración de fe de lo que tú quieres que Él haga contigo y de los cambios que tú quieres experimentar en tu vida. Cuando Bartimeo llega a la presencia del Señor y le dice, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga contigo? Él le dice, yo quiero recibir la vista.
Cuando Bartimeo declara que quiere recibir la vista, él está diciendo, yo creo que tú puedes darme la vista. Yo creo que tú eres el Señor que puede hacer el cambio radical en mi vida. Esa es la oración. La oración es una creencia clara en el que Dios puede hacer en mí todo aquello que por mi propia fuerza yo no hago. Así que concéntrate en la oración, porque la oración, al darte la oportunidad de estar a sola con tu Dios, también te da la oportunidad de extraerte del mundo cotidiano y entrar en un proceso de soledad en el que tú cierras tus oídos a todas las informaciones del mundo, a toda la influencia, y te dedicas a solo hablar y escuchar a tu Dios. La oración es un medio de descanso también. Porque cuando yo entro al tiempo de oración, de conversación con Dios, yo no puedo llegar con toda mi ansiedad. De hecho, puedo llegar ansioso, pero una vez yo entro en conexión con mi Padre Celestial, yo comienzo a entrar en un proceso de paz, de tranquilidad, en la que yo puedo entonces escuchar claramente a Dios, muchas veces a través de lo que yo le estoy diciendo. Así que justamente nosotros tenemos la oportunidad de dedicarnos a la oración. Y el cuarto consejo que quiero darte, y con esto quiero terminar este tiempo, es justamente enfócate en el propósito que Dios tiene para ti. Dios tiene un propósito claro en el mundo. Él es rey, Él gobierna el mundo con su palabra. Y esto va caminando hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Y Pablo lo dice de una manera clara. Un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Eso lo tenemos claro. Ese es el propósito, hacia allá camina, a la instauración de un reino donde Jesús como rey hará lo que Él tiene que hacer. Ahora, mientras eso camina, Él tiene un propósito contigo. Ese propósito que Dios tiene para ti tiene que ver con el llamamiento que Él te ha hecho. Y ese llamamiento que Él nos ha hecho, así como los dones que hemos recibido, y la palabra dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Ciertamente, cuando tú analizas si de verdad tú has logrado descifrar el propósito de Dios para tu vida, en medio de la crisis tú puedes estar confiado. Porque tú sabes que si Dios ha dicho que tú serás y hará, Él va a cumplir eso. Por lo tanto, el gran desafío para todos los creyentes es descubrir cuál es el propósito de Dios para mí. ¿Cuál es la razón por la que yo estoy en esta tierra? ¿Cómo es que yo voy a hacer la diferencia? Cuando en ese encuentro de Dios con Moisés, mientras la zarza está ardiendo, Moisés es confrontado y Moisés demuestra que tiene una conciencia de su tarea. ¿Qué tienes en la mano?, le pregunta en Éxodo 4 Jehová a Moisés, y él le dice, tengo una vara. Tengo una vara. Y él es pastor de ovejas. Obviamente le está diciendo, esta es mi destreza. Entonces, ahí le dice, suelta la vara. Y al soltarla se convierte en una serpiente. Tú sueles decir claramente qué es lo que tú haces. Y llega a confundir lo que tú haces con tu llamado. Y no necesariamente. El que hayas estudiado contabilidad no significa que tu llamado está relacionado a los números. Bien pudiera ser que sí. Descubrir cuál es el propósito para el cual Dios nos puso en esta tierra es una tarea de todos nosotros los creyentes. Porque al descubrirla, entonces nosotros vamos a poner toda nuestra energía en la dirección al cumplimiento de ese propósito.
porque en medio de la crisis yo podré enfocarme claramente en el propósito que Dios tiene para conmigo y a lo que me ha llamado, y entonces yo no me voy a desenfocar, yo no me voy a dispersar y me mantendré en la línea de lo que Él quiere que yo haga. Y en ese sentido, el gran desafío de todos nosotros en medio de la crisis es saber cuál es el papel que me toca jugar, cuál es el rol que a mí me toca jugar en esta situación particular. Cuando yo descubro el propósito de Dios para mi vida, entonces yo puedo entrar en el descanso de que a pesar de que el trabajo sigue siendo duro, de que las adversidades van a estar ahí presentes, pero ahora yo sé que estoy haciendo y estoy ejerciendo las funciones a las que Dios me llamó. Esa es la importancia de descubrir el propósito. Porque al descubrir el propósito, aunque las cosas no estén caminando bien, tú sabes que al final Dios será glorificado en lo que tú haces. Pero eso también te obliga, si tú sabes que ese es el llamado, entonces tú estás obligado, estás obligada a trabajar con excelencia en medio de las circunstancias, no importa que sean adversas. Y esa es la gran tarea. Cuando tú en medio de la crisis, tú puedes mantenerte enfocado en la presencia de Dios, saber que Dios está ahí, que tú no estás solo, que en ese trajinar de la vida nosotros vamos caminando y en un momento determinado, cuando tú sientes que tu fuerza ya no te dan, Dios está dispuesto inclusive a cargarte. Segundo, que Dios ha hecho promesas claras y contundentes de las cuales nosotros podemos tomar la fuerza para enfrentar la situación crítica por la que estamos. Que Dios nos da el medio de gracia de la oración para conversar con Él en medio de la situación crítica y no crítica. Estamos llamados a conversar con Dios mediante la oración en cualquier circunstancia en la que estamos. Y cuando nosotros podemos enfocarnos en el propósito que Dios tiene para nosotros, entonces nosotros podemos comenzar a ver más claramente que las crisis por la que nosotros podamos atravesar, sencillamente es como si fuera una escuela en la que nuestro carácter está siendo forjado para dar el salto a cumplir ese papel que Dios nos ha llamado y que espera que nosotros ejerzamos en esta sociedad para hacer la diferencia. Estamos llegando al final de un año. Ese es el tercer año post pandemia. Hemos visto cómo Dios en su misericordia ha venido trabajando con nosotros. Ha sido una etapa crítica para la humanidad. Ha sido una etapa crítica para muchos de nosotros. Comenzamos a ver la curva ascendente. Hemos pasado por situaciones críticas. Posiblemente el 22 está yendo, dejando un sabor a verse agridulce para muchos. Pero la gran oportunidad de lidiar con la crisis para dar el salto a una vida diferente es el desafío que nosotros tenemos. El 2023 puede ser un año de cambio y puede ser también un año de mucha crisis, pero sabemos que en medio de la crisis no estamos solos ni solas, sino que Dios está guiando su mundo y guiándonos hacia puerto seguro. Yo estoy convencido y desde aquí, desde este tu espacio, vida, iglesia y sociedad, quiero reiterarlo. Yo estoy convencido que Dios tiene el control, Dios está al mando y Dios no ha soltado al mundo. Muy por el contrario, todo esto camina hacia el cumplimiento del gran propósito que Dios tiene para sí y para el mundo.
tú y yo estamos en la responsabilidad de descubrir cuál es el papel que Dios tiene para ti y para mí, porque la crisis por la que nosotros hemos pasado y las crisis que hemos superado es la señal de que no hemos estado solos. Así que recibe desde aquí estos 4 consejos, aplícalo a tu vida y yo espero que podamos entrar a un 2023, a un 2023 con una esperanza renovada, confiado en el que el Dios del cielo tiene el control y quiere lo mejor para ti y para mí. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima. Soy el pastor José Ramón Rodríguez.